Querido oyente, hoy iniciamos un camino espiritual profundo, inspirado en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores de la Iglesia. Nos guía una pregunta que inquieta el corazón humano desde siempre: ¿qué sucede con los difuntos cuando elevamos nuestras oraciones por ellos? Para entrar en este misterio, primero debemos hablar de la esperanza cristiana ante la muerte. Porque si hay algo que diferencia la fe cristiana de otras miradas sobre la vida, es precisamente esta convicción: la muerte no es un final, no es un abismo sin salida, sino una puerta de paso hacia la eternidad. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos aprendieron a mirar la muerte no con desesperación, sino con la esperanza puesta en Cristo resucitado. En las catacumbas romanas, donde se enterraban a los primeros mártires, se grababan símbolos como el pez, el ancla y la cruz. El pez representaba a Cristo, el ancla representaba la esperanza y la cruz representaba la victoria de la vida sobre la muerte. Santo Tomás de Aquino, siguiendo esta tradición, enseñaba que la vida terrena es solo el inicio, un camino que nos conduce a un destino eterno. Y decía que el alma humana, creada para la inmortalidad, no se extingue con la muerte del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma sigue viva, esperando el juicio y la plenitud en Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros que todavía vivimos en este mundo? Significa que la muerte no rompe el amor. Aquellos que nos han precedido en el camino no están desconectados de nosotros. Existe un vínculo invisible, una comunión de amor que la Iglesia llama la comunión de los santos. La comunión de los santos, un lazo indestructible. Imagina una familia que vive en diferentes casas, en distintas ciudades o incluso en países lejanos. Aunque estén separados físicamente, siguen siendo una familia. Se llaman, se escriben, se ayudan, se aman. Así es la comunión de los santos, una familia que no se rompe, aunque unos vivan en la tierra, otros en el purgatorio y otros en el cielo. Santo Tomás lo explicaba con claridad: todos los bautizados, tanto vivos como difuntos, formamos un único cuerpo místico cuyo centro es Cristo. El apóstol Pablo lo había dicho mucho antes: si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Esto significa que nuestras oraciones, nuestras obras buenas y hasta nuestros sacrificios pueden beneficiar a quienes ya partieron de este mundo. Y del mismo modo, los santos en el cielo interceden por nosotros, acompañándonos en nuestro peregrinar. La muerte como paso y no como final. Santo Tomás usaba un ejemplo muy sencillo para explicar este misterio. Decía que la muerte es como un viaje. Cuando alguien emprende un viaje, no deja de pertenecer a su familia, sino que cambia de lugar. La diferencia es que el viaje de la muerte conduce a una dimensión que no podemos ver con nuestros ojos humanos, pero que es más real que todo lo que experimentamos en esta tierra. Cristo mismo lo confirmó en el Evangelio cuando dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar». Con estas palabras, nos aseguró que la vida tiene un propósito eterno. Por eso, para el cristiano, la muerte no es el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que el alma se encuentra con Dios cara a cara, o en la que, si aún necesita purificación, pasa por el purgatorio con la esperanza cierta de alcanzar el cielo. El vínculo entre vivos y difuntos. Llegados a este punto, podemos comprender algo esencial: cuando rezamos por un difunto, no hablamos al vacío ni lanzamos palabras que se pierden en el viento. Estamos participando de un misterio real, de una comunicación espiritual donde nuestras oraciones tienen un efecto verdadero. Santo Tomás enseñaba que la caridad, es decir, el amor que viene de Dios, es más fuerte que la muerte. Si en vida podemos ayudar a nuestros hermanos con palabras, gestos y acciones, después de su partida también podemos ayudarlos con la oración. Y no solo eso, los difuntos también se benefician de la misa, de las indulgencias y de todas las obras de caridad que ofrecemos por ellos. Es como si un hermano que camina por un sendero difícil recibiera la luz de una lámpara que alguien enciende a lo lejos para guiarlo. El consuelo de esta verdad. ¿Cuántas veces hemos sentido la tristeza de despedir a un ser querido? En esos momentos, las palabras humanas parecen insuficientes. Pero la fe nos ofrece un consuelo verdadero: saber que nuestras oraciones alcanzan a los difuntos y les dan alivio.
Santo Tomás decía que la misericordia de Dios permite que nuestras plegarias se conviertan en una ayuda real para quienes están en el purgatorio. Y al mismo tiempo, fortalecen nuestra fe, porque nos hacen conscientes de que no estamos solos en el camino de la vida. Esta enseñanza, que puede parecer misteriosa, es en realidad una de las más hermosas de la tradición cristiana. El amor no termina con la muerte. La oración es el puente que une a quienes viven en la tierra con quienes ya partieron. Conclusión de la primera parte. Querido oyente, al cerrar esta primera parte, quiero que te quedes con una verdad luminosa. Cuando pienses en un ser querido que ya no está físicamente contigo, no lo imagines perdido o desconectado. Piensa en él como alguien que sigue perteneciendo a tu familia, alguien que espera tus oraciones y que, por el misterio de la fe, puede recibir tu amor transformado en súplica. La muerte, vista desde la esperanza cristiana, no es oscuridad, sino paso. Y ese paso no rompe la comunión. Tú y yo seguimos unidos a los difuntos en un lazo de amor indestructible que se fortalece en la oración. Querido oyente, en la primera parte de este recorrido hablamos de la esperanza cristiana ante la muerte, de la comunión de los santos y del vínculo que permanece entre vivos y difuntos. Hoy nos adentramos en un aspecto central de este misterio, la fuerza de nuestras oraciones por las almas de quienes ya han partido. ¿Por qué rezamos por los difuntos? Desde los primeros siglos del cristianismo, los creyentes han ofrecido plegarias y sacrificios por aquellos que fallecían. San Agustín lo resumía con claridad al decir que la Iglesia entera ora por los difuntos y esa oración es útil para ellos. Pero quizás sea Santo Tomás de Aquino quien nos ofrece la explicación más profunda y ordenada. Según él, la razón por la que oramos por los difuntos está en la misericordia de Dios. Dios, en su bondad infinita, quiere que participemos en la salvación de los demás. Así como podemos ayudar al prójimo en vida, también podemos hacerlo después de su muerte, a través de la intercesión. En palabras sencillas, cuando rezamos por los difuntos, estamos colaborando con Dios en su obra de misericordia y justicia. El purgatorio, lugar de purificación y esperanza. Para entender mejor, debemos recordar qué enseña la Iglesia sobre el purgatorio. No se trata de un castigo sin sentido, sino de un estado de purificación. El alma que muere en gracia de Dios, pero aún con imperfecciones, necesita ser purificada antes de entrar en la visión plena de Dios. Santo Tomás explica que el purgatorio es como un fuego purificador, que no destruye, sino que limpia. Es como el oro que pasa por el fuego para quedar brillante y sin impurezas. Y aquí aparece el gran misterio: nuestras oraciones pueden aliviar ese proceso. Cada plegaria, cada misa ofrecida, cada obra buena dedicada a un difunto, se convierte en una ayuda real que acelera su purificación y lo acerca más pronto a la gloria del cielo. Diferencia entre rezar por y rezar a. Aquí conviene hacer una distinción que Santo Tomás señalaba con claridad. Una cosa es rezar por los difuntos y otra muy distinta es rezar a los santos. Cuando rezamos por un difunto, lo hacemos porque suponemos que aún puede necesitar nuestra ayuda en el purgatorio. No lo invocamos para que interceda, sino que pedimos a Dios que lo purifique y lo lleve a su presencia. En cambio, cuando rezamos a los santos, lo hacemos porque creemos que ya gozan de la visión de Dios en el cielo. Ellos no necesitan nuestra oración, sino que nosotros necesitamos su intercesión. De este modo, la Iglesia nos enseña a orar de manera correcta y equilibrada. Pedimos por quienes aún están en camino y pedimos a quienes ya llegaron que intercedan por nosotros. Ejemplos sencillos para comprenderlo. Imagina que un amigo está corriendo una carrera difícil. Tú no puedes correr por él, pero sí puedes animarlo desde la meta, darle agua en los puntos de descanso y sobre todo, orar para que no se rinda. Eso es lo que hacemos cuando rezamos por un difunto, le damos fuerza con nuestra oración para que complete la carrera hacia Dios. Por otro lado, imagina a un atleta que ya ganó la carrera y está en el podio. Ese atleta puede animarte a ti, puede alentarte para que no te rindas en tu propia carrera. Eso es lo que hacen los santos cuando interceden, ellos ya han alcanzado la meta y ahora nos acompañan desde el cielo. La misa como la oración más poderosa. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la oración más poderosa por los difuntos es la misa. No hay nada que iguale al sacrificio eucarístico, porque en él se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz.
Cuando ofrecemos una misa por un difunto, lo que estamos haciendo es unir su alma al misterio de Cristo muerto y resucitado. Es como si presentáramos a ese ser querido en el altar y dijéramos: Señor, recibe a tu hijo o a tu hija en tu misericordia. Por eso la Iglesia insiste en la importancia de encargar misas por nuestros difuntos, especialmente en los primeros días después de su partida y en aniversarios significativos. Orar con fe, no con duda. Una enseñanza muy hermosa de Santo Tomás es que la eficacia de la oración depende de la fe con la que se ofrece. No se trata de repetir palabras por costumbre, sino de hacerlo con la certeza de que Dios escucha y actúa. Cuando rezamos el rosario por un difunto, cuando ofrecemos una obra de caridad en su nombre, cuando pronunciamos su nombre en silencio y lo entregamos al Señor, debemos hacerlo con confianza, sabiendo que ese gesto tiene un efecto real. El consuelo de orar por quienes amamos. ¿Cuántas veces sentimos impotencia al perder a un ser querido? Decimos: ya no puedo hacer nada por él. Pero la fe nos responde: sí puedes orar. Esa es la gran esperanza, nuestras oraciones cruzan la frontera de la muerte. Dios las recoge y las aplica como bálsamo de misericordia sobre las almas que lo necesitan. De este modo, rezar por los difuntos no solo beneficia a ellos, sino también a nosotros. Porque al hacerlo, ejercitamos la caridad, alimentamos nuestra fe y recordamos que nuestro destino final es el cielo. Querido oyente, al terminar esta segunda parte, quiero dejarte una convicción clara: nuestras oraciones son un regalo precioso para los difuntos. No caen en el vacío, no son símbolos vacíos, sino actos de amor que Dios transforma en ayuda concreta. Santo Tomás de Aquino lo expresó de manera magistral: la oración de los vivos puede ayudar a los difuntos, porque todos los fieles están unidos en el amor de Cristo. Así que, cuando pienses en tus seres queridos que ya partieron, no te resignes al silencio. Reza por ellos. Ofrece una misa. Haz una obra buena en su memoria. Con cada gesto, estarás abriendo un camino de luz que los acerca a la plenitud del cielo. Querido oyente, hemos comprendido ya que nuestras oraciones llegan a los difuntos y que pueden aliviar su camino hacia Dios. Pero surge una pregunta natural, quizá la más misteriosa de todas: ¿cómo es posible que los difuntos escuchen nuestras oraciones? ¿Qué significa realmente que los difuntos reciben nuestras súplicas? Santo Tomás de Aquino, con la claridad que lo caracterizaba, enseñaba que no debemos imaginar la comunicación entre vivos y difuntos como si se tratara de un diálogo humano ordinario. No es que las almas tengan oídos físicos para escuchar nuestras palabras. Lo que sucede pertenece al ámbito espiritual, y en ese ámbito, Dios mismo es el mediador que hace posible la comunión. Cuando una madre reza por su hijo difunto, no es la voz que atraviesa el aire la que llega hasta él, sino la intención del corazón, elevada por Dios y presentada en el misterio de su misericordia. Dios, que ve y conoce todas las cosas, se complace en transmitir ese amor y esa súplica al alma que lo necesita. Así, no se trata de un contacto directo en el sentido material, sino de una comunicación espiritual que tiene en Dios su fuente y su garantía. Santo Tomás decía que cuando oramos, no lo hacemos para cambiar la voluntad de Dios, sino para unirnos a ella. Y en esa unión, el Señor dispone que nuestras súplicas beneficien a quienes amamos. De este modo, la oración se convierte en un puente invisible entre el cielo, el purgatorio y la tierra. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que un rayo de sol atraviesa una ventana y se posa sobre un objeto en la habitación. La luz no viaja porque el objeto la reclame, sino porque la fuente la envía. Así ocurre con nuestras oraciones, son como rayos de luz que, al ser iluminados por Dios, alcanzan a los difuntos para darles consuelo y esperanza. Pero aquí hay algo aún más profundo. Santo Tomás explicaba que los difuntos no pierden la capacidad de amar. El alma, separada del cuerpo, conserva sus facultades espirituales, inteligencia, voluntad y memoria. Por eso, cuando un difunto recibe el beneficio de nuestras oraciones, también reconoce de algún modo el amor de quien las ofreció. Esa alma experimenta gratitud, aunque nosotros en la tierra no podamos percibirla con claridad. No significa que los difuntos escuchen nuestros rezos palabra por palabra, como si tuvieran oídos. Significa que perciben el efecto espiritual de ese acto de amor, y lo reciben como un don precioso que los acerca a Dios.
La tradición cristiana ha conservado relatos conmovedores que confirman esta enseñanza. Muchos santos, como Santa Gertrudis o San Gregorio Magno, narraron visiones en las que almas del purgatorio les agradecían por las oraciones recibidas. No se trataba de supersticiones, sino de experiencias que ilustraban la gran verdad que la Iglesia siempre enseñó: nuestras súplicas alcanzan a los difuntos y ellos lo perciben en lo más profundo de su ser. Algunos podrían preguntar: si los difuntos reciben nuestras oraciones, ¿pueden también responder? Aquí conviene recordar lo que decía Santo Tomás: las almas que aún están en purificación no tienen la misión de interceder por nosotros como los santos en el cielo. Sin embargo, su misma unión creciente con Dios hace que, en la medida en que se acercan a la plenitud, también estén unidas a nosotros en el amor. Aunque no intercedan de manera plena, la comunión de los santos asegura que hay una corriente de caridad que fluye en ambas direcciones. Esto quiere decir que, aunque no podamos esperar respuestas concretas de los difuntos, podemos confiar en que ellos reciben consuelo de nuestra oración, y que al llegar al cielo, se convertirán en intercesores poderosos que recordarán con gratitud a quienes rezaron por ellos en la tierra. Querido oyente, detente un momento a considerar la grandeza de este misterio. Cada vez que pronuncias una oración por un ser querido que partió, estás entrando en una dinámica de amor eterno. Tus palabras no se pierden, tu fe no es en vano. Dios, en su infinita bondad, recoge tu súplica y la transforma en alivio para esa alma. Y esa alma, al recibir ese alivio, reconoce el amor que lo acompaña, aunque tú no lo percibas. Es como enviar una carta a alguien que está lejos. Tú no ves cuando la recibe, pero sabes que llegará y que esa persona la leerá con emoción. Así ocurre con nuestras oraciones: llegan siempre, porque Dios mismo se encarga de que lleguen. Al reflexionar sobre esto, comprendemos mejor lo que la Iglesia llama la comunión de los santos. No se trata de una idea abstracta, sino de una realidad viva que actúa en el presente. Cada vez que rezas por un difunto, estás ejerciendo la caridad en su forma más pura: amar a alguien que ya no puede devolverte nada en este mundo, amar sin esperar recompensa, amar confiando en la promesa de la vida eterna. Y aquí está el gran secreto que Santo Tomás nos ayuda a descubrir: los difuntos, aunque ya no hablen, aunque no podamos verlos, aunque sus voces se hayan apagado en la tierra, siguen unidos a nosotros por la fuerza del amor y de la oración. Ellos reciben nuestra ayuda y, en cierto modo misterioso, perciben ese amor que los acompaña en su purificación. Piénsalo bien, no hay gesto más grande que ofrecer oración por quienes amamos. Es un acto que trasciende la muerte, que rompe las barreras del tiempo y del espacio. En un mundo que tantas veces considera la muerte como el final, la fe nos recuerda que el amor verdadero nunca se extingue. Por eso, cuando reces por tus difuntos, hazlo con fe y con alegría. No como quien habla a la nada, sino como quien confía en que su voz, elevada por Dios, llega a donde debe llegar. Y recuerda siempre que, aunque tú no escuches respuesta, en el silencio de la eternidad, esa alma recibe tu oración y la guarda como un tesoro eterno. Querido oyente, al cerrar este momento de reflexión, quédate con esta certeza: las oraciones no solo ayudan a los difuntos, sino que ellos, de manera misteriosa, las sienten, las reconocen y un día, cuando nos volvamos a encontrar en la presencia de Dios, nos lo harán saber con un abrazo eterno. Querido oyente, hemos recorrido un largo camino. Ya hemos visto cómo la muerte no rompe el amor, cómo nuestras oraciones llegan a los difuntos y cómo ellos, en el misterio de Dios, pueden recibirlas. Ahora es momento de dar un paso más profundo, entender que todo esto sucede dentro de una realidad más grande, que la Iglesia llama la comunión de los santos. Cuando decimos en el credo que creemos en la comunión de los santos, estamos afirmando algo inmenso: que todos los que creemos en Cristo, tanto los que viven en la tierra como los que ya partieron y los que gozan en el cielo, formamos una sola familia. Es como un gran río que tiene tres corrientes: la corriente de los peregrinos en la tierra, la corriente de las almas que se purifican en el purgatorio y la corriente gloriosa de los santos en el cielo. Tres corrientes distintas, pero un solo río, porque la fuente es la misma, Cristo. Santo Tomás de Aquino explicaba que esta comunión no es simbólica, sino real. El amor de Cristo circula en todo el cuerpo místico como la sangre circula en el cuerpo humano.
Así como una herida en un miembro afecta a todo el cuerpo, de la misma manera una oración, un sacrificio o una obra buena realizada por uno de nosotros beneficia a todos los demás. Esta es la belleza de la fe: nadie está solo, nadie queda olvidado, todos estamos unidos en un lazo indestructible. Cuando rezamos por los difuntos, participamos de este intercambio de bienes espirituales. Ofrecemos nuestras súplicas para que ellos se acerquen más a Dios. Y cuando pedimos a los santos, recibimos de ellos el fruto de su unión plena con el Señor. Así la comunión de los santos se convierte en una verdadera corriente de amor que une cielo y tierra. El lugar donde esta comunión se hace más visible y más fuerte es la misa. Cada vez que participamos en la Eucaristía, no estamos solos en un templo. Estamos unidos a toda la Iglesia, a los que celebran en la tierra, a las almas del purgatorio y a los santos del cielo. El altar es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En la misa, cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, y en ese sacrificio caben todos, los vivos, los difuntos y los santos. Por eso, querido oyente, cuando asistes a misa y ofreces la Eucaristía por tus difuntos, estás haciendo un acto de amor infinito. Estás llevando a esa persona querida directamente al corazón de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguna oración es tan poderosa, ninguna súplica es tan eficaz como aquella que se une al sacrificio de la misa. Pero la comunión de los santos no se vive solo en la misa. También se hace concreta en la vida diaria. Cada vez que haces una obra de caridad y la ofreces por un difunto, estás participando de esta comunión. Cada vez que rezas el rosario y recuerdas un nombre, estás fortaleciendo ese lazo invisible. Incluso cada vez que aceptas con paciencia una dificultad y la entregas como sacrificio, estás enviando un río de gracia hacia quienes lo necesitan en el purgatorio. La tradición cristiana está llena de ejemplos que lo ilustran. Se cuenta que San Juan Bosco enseñaba a sus jóvenes a ofrecer pequeños sacrificios por las almas. Decía que incluso un vaso de agua negado a la impaciencia o un gesto de obediencia podían convertirse en alivio para un alma del purgatorio. Esto nos recuerda que no se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de amor ofrecidos con sinceridad. Santo Tomás, en su teología, insistía en que la comunión de los santos es como un tesoro común. Todos los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos forman un depósito inmenso de gracia que la Iglesia administra y comparte. Por eso podemos beneficiarnos de las indulgencias y ofrecerlas por los difuntos. Cada indulgencia aplicada es como una llave que abre puertas de misericordia para quienes esperan la visión de Dios. Piensa en esto, querido oyente, cuando caminas por la vida y haces una oración, cuando ofreces una misa o un acto de caridad, estás participando de una red espiritual inmensa que conecta cielo, tierra y purgatorio. Nada de lo que haces en el amor se pierde. Todo entra en ese gran tesoro y se reparte allí donde más se necesita. Y aquí surge una invitación práctica. Vive cada día consciente de que no caminas solo. Recuerda a tus difuntos en tus oraciones diarias. Encarga misas por ellos, especialmente en fechas significativas como aniversarios o el Día de los Fieles Difuntos. Ofrece tus sacrificios cotidianos por su purificación. Y al mismo tiempo, invoca a los santos que ya gozan en la presencia de Dios. Ellos son tus hermanos mayores, tus protectores, tus intercesores. En este intercambio de amor, la fe se vuelve concreta. Ya no pensamos en la muerte como un vacío, sino como un umbral que nos mantiene unidos. Ya no tememos la separación, porque sabemos que existe una comunión más fuerte que cualquier distancia. Querido oyente, al contemplar esta realidad, nuestro corazón se llena de esperanza. La comunión de los santos nos recuerda que la vida cristiana no es un esfuerzo solitario, sino un camino acompañado. Estamos sostenidos por quienes ya han llegado, ayudamos a quienes aún necesitan purificación y recibimos la compañía de nuestros hermanos en la tierra. Es como una gran familia que nunca se rompe, porque su centro es Cristo, que vive y reina para siempre. Así, cuando reces por tus difuntos, hazlo con la certeza de que no lo haces solo por costumbre, sino porque formas parte de esta comunión viva. Cuando invoques a un santo, no lo veas como una figura lejana, sino como un hermano cercano que intercede por ti. Y cuando participes en la misa, recuerda que allí se encuentran todos los miembros de esta familia,
los que están en la tierra, los que esperan en el purgatorio y los que celebran en la gloria. La comunión de los santos no es una idea abstracta para pensar, sino una realidad concreta para vivir. Y vivirla nos da fuerza, consuelo y alegría, porque nos asegura que nunca estamos solos, ni en la vida ni en la muerte. Querido oyente, hemos llegado al final de este camino de reflexión y fe. Hemos recorrido juntos la esperanza cristiana ante la muerte, el poder de las oraciones por los difuntos, el misterio de cómo ellos reciben nuestras súplicas y la realidad viva de la comunión de los santos. Ahora es momento de descubrir lo que Santo Tomás de Aquino llamaba, en cierto modo, el secreto, lo que realmente sucede cuando rezamos por quienes nos han dejado. El secreto no es otro que este: nuestras oraciones no se pierden jamás. En la economía de la gracia de Dios, cada súplica, cada lágrima ofrecida, cada misa celebrada, cada sacrificio entregado, todo se convierte en un canal de misericordia para las almas que esperan la visión de Dios. Y ellas, aunque no puedan responder de manera directa, reciben ese alivio, perciben ese amor y un día, en la gloria del cielo, serán intercesores agradecidos por quienes rezaron por ellas. Santo Tomás lo enseñaba con claridad: la caridad, el amor que viene de Dios, nunca se interrumpe. Aunque el cuerpo muera, el alma sigue viva. Y si el alma está unida a Dios, permanece también unida a nosotros en la comunión de los santos. Así, cuando rezamos, no estamos simplemente cumpliendo una tradición piadosa, sino entrando en un misterio donde Dios mismo hace que nuestras oraciones lleguen a los difuntos y los fortalezcan. Este es el gran secreto que ilumina nuestra fe: la muerte no rompe la comunión, no destruye los vínculos de amor, no apaga las oraciones. Por el contrario, la muerte nos invita a vivir más intensamente la esperanza. Cuando muere alguien que amamos, no lo perdemos para siempre, sino que lo entregamos a Dios, confiando en que nuestras súplicas lo acompañan en su tránsito hacia la eternidad. Querido oyente, piensa en tus seres queridos que ya partieron. Quizá tus padres, tus abuelos, algún hermano, algún amigo cercano. Al recordarlos, tal vez sientas nostalgia y dolor. Pero a la luz de la fe, esa nostalgia se convierte en oración, y ese dolor se transforma en esperanza. Cada vez que rezas por ellos, les tiendes una mano espiritual que los ayuda a avanzar hacia la plenitud del cielo. Y también recuerda que, una vez que lleguen a la presencia de Dios, ellos se convertirán en tus intercesores. Esa es la belleza del misterio: nosotros los ayudamos con nuestras oraciones en su purificación, y ellos, al alcanzar la gloria, nos ayudan a nosotros con su intercesión. Es un círculo de amor que no termina nunca, porque tiene su origen en Dios mismo, que es amor eterno. Este secreto revelado por Santo Tomás de Aquino es también una invitación. No basta con conocerlo intelectualmente, hay que vivirlo con el corazón. Rezar por los difuntos no debe ser solo un gesto ocasional, sino un hábito de amor. Al levantarte, puedes pronunciar una breve súplica por ellos. Al participar en la misa, puedes ofrecerla por alguien en particular. Al realizar una obra buena, puedes decir en tu interior: Señor, ofrezco esto por el alma de tal persona. De este modo, tu vida entera se convierte en un acto continuo de caridad. Y más aún, este secreto también nos llama a prepararnos nosotros mismos para ese momento en que dejaremos este mundo. Si hoy rezamos por los difuntos, un día serán otros los que recen por nosotros. Esto nos recuerda que la vida es breve y que debemos vivirla con amor, con fe y con esperanza, de manera que cuando llegue nuestra hora, podamos partir en paz, confiados en la misericordia de Dios y en las oraciones de quienes nos aman. No olvides nunca que en la comunión de los santos no hay soledad. Nadie muere solo, nadie camina al cielo en aislamiento. Todos estamos sostenidos por la oración mutua, por el sacrificio de Cristo y por la intercesión de los santos. Este es el gran consuelo que la fe nos regala: nunca estamos separados, ni siquiera por la muerte. Querido oyente, mientras cierras tu corazón a estas palabras, guarda esta verdad luminosa: tus oraciones por los difuntos son escuchadas por Dios, recibidas por las almas, y un día volverán a ti en forma de intercesión. Así, el amor nunca se apaga, nunca se pierde, nunca se rompe. Ese es el secreto revelado, ese es el tesoro de la fe, ese es el mensaje de esperanza que Santo Tomás nos dejó.
Vive entonces con la certeza de que la muerte no es el final, sino el inicio de una comunión más profunda. Reza por tus difuntos con alegría, confía en que tus súplicas les dan consuelo, y espera con paciencia el día en que todos nos reuniremos en la presencia de Dios, donde no habrá lágrimas ni separación, sino solo amor eterno.